Ustedes, los alumnos de la época, de esos que hoy crearon la facultad, la sostuvieron y la desarrollaron. Eso no cabe la menor duda y eso es muy claro. Si no hubiera habido el entusiasmo de ustedes, la persistencia de ustedes, no existiría. Fue la semilla importante para el desarrollo de la universidad. Cuando terminó la primera promoción, algunos de los egresados nos ofrecieron trabajar. Realmente era bastante atractivo el trabajo, el sueldo no era el mejor comparado con otras posibilidades, pero había la posibilidad de trabajar en la facultad y además nos ofrecían la posibilidad de hacer estudios de posgrado en Estados Unidos, con apoyo de la misión Nebraska. Una historia, un nacimiento. En 1960 se da inicio al primer año del curso básico de agronomía adscrito a la Facultad de Medicina bajo la dirección del químico farmacéutico Januario Galindo, con un ingreso de 72 estudiantes. Yo terminé bachillerato en 1960 y decidí que iba a estudiar agronomía. Entonces una de las posibilidades era estudiar en Bogotá, en donde ya habían abierto inscripciones. El proceso de examen de admisión fue muy diferente al de ahora. Fueron 5 exámenes, 5 mañanas, un examen de biología, uno de matemáticas, uno de física, uno de química y uno de inglés, lo cual pues fue una semana bastante difícil. Pasé el examen de admisión. En ese momento la facultad apenas llevaba un año. Íbamos a cursar los 2 primeros años y luego deberíamos ir a Palmira o Medellín. Se transfiere el curso al Instituto de Ciencias Naturales bajo la dirección del médico José Pablo Leiva. Se aprobó el funcionamiento del tercer año de agronomía en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad. Con el nombramiento del ingeniero agrónomo Daniel Mesa Bernal en 1962, se elabora el plan de estudios para el tercer año y propone la creación de la Facultad de Agronomía. Daniel Mesa Bernal sembró la semilla, la cultivó, le hizo propaganda a la facultad, demostró la necesidad de una facultad en Bogotá, de la cantidad de material humano disponible excepcional, que no lo tenía ninguna otra sede. La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, fue creada mediante Acuerdo 48 del 2 de julio de 1963 en la rectoría del profesor José Félix Patiño. Su primer decano fue el ingeniero agrónomo Daniel Mesa Bernal. Daniel Mesa Bernal, que fue el primer decano, se logró la fundación de la facultad y la continuación de los 5 años. Y la facultad fue creada como una necesidad frente a los problemas del desarrollo agropecuario que se presentaban en el país, la necesidad de tener profesionales especializados. Ya existía la facultad de veterinaria, pero sin embargo no teníamos una facultad de agronomía en Bogotá, existía la de Palmira. El profesorado que tenía la facultad cuando yo ingresé eran 6 personas de tiempo completo. Luego, pues los profesores que tenía la facultad eran muy pocos y algunos de los egresados nos ofrecieron trabajar en la facultad. 58 estudiantes terminan estudios y se convierten en la primera promoción de egresados de Ingeniería Agronómica. Las principales actividades: dar un plan de capacitación para el profesorado, cosa que fue posible gracias al convenio con el ICA y a una financiación de A&D, donde tuvimos el desarrollo de una buena cantidad de becas para maestría en Estados Unidos. Bajo la dirección del ingeniero agrónomo Santiago Fonseca,
se adquiere la Hacienda de Marengo y San Ignacio con 97.4 hectáreas que conforman el Centro Agropecuario Marengo con el objetivo de impartir docencia, investigación y tecnología agropecuaria. Durante mi época de decano fue la adquisición de la finca Marengo. Esa negociación me tocó hacerla directamente y como un centro de investigación para la facultad tanto de agronomía como de medicina veterinaria y zootecnia. Con cuyo dueño era muy difícil de hablar. No sé cómo aflojó, digamos, el punto de vista. Y súbitamente me encontré con que la finca se había comprado. En el año de 1968 se da inicio a la construcción del edificio de la Facultad de Ciencias Agrarias. Se pensó pues en crear ya una edificación propia de la Facultad de Agronomía. La Universidad Nacional de Colombia nombra al profesor Wenceslao Vargas como interventor de obra, donde da algunas recomendaciones de acuerdo a experiencias adquiridas en el exterior, cumpliendo con las necesidades y normas establecidas para esta construcción. Y todo lo que fuera necesario de acuerdo con lo que se veía entonces que había que proyectar. El edificio de agronomía fue entregado en el año 1970, más o menos por el mes de septiembre. Entonces se recibió, inicialmente era un edificio para la Facultad de Agronomía y para la Facultad de Veterinaria, aunque la mayor parte era de agronomía. Posteriormente eso cambió y quedó solo la Facultad de Agronomía en el edificio. Los profesores se empezaron a trasladar al edificio en el segundo semestre del 70, pero realmente la mayoría de ellos, que estaban regados por varios edificios de la universidad, se trasladaron para enero y febrero de 1971. En la rectoría de Luis Duque Gómez, nombrado por el presidente conservador Misael Pastrana Borrero, y en una época de una gran actividad estudiantil y profesoral, el rector resolvió cerrar definitivamente las carreras de agronomía y sociología de la universidad. Ese movimiento del 71 fue un movimiento que tuvo unas particularidades muy importantes. Primero, tuvo un programa. Segundo, fue un movimiento nacional y de masas, no fue una revuelta de pocos estudiantes en algunas universidades. Nosotros teníamos movilizaciones de 5.000, 6.000, 7.000 estudiantes en Bogotá. Fue un movimiento de masas y fue un movimiento que logró hacer una negociación con el gobierno. O sea, no lo planteamos simplemente como un movimiento de protesta, sino un movimiento reivindicativo en donde a través de una comisión asesora que nombró el gobierno se pudieron negociar estos puntos, fundamentalmente el de la integración nueva de la Universidad Nacional. La facultad estuvo cerrada casi un año y durante este tiempo se ofreció a los estudiantes su traslado a las facultades de agronomía de Palmira y Medellín. Alrededor de 80 estudiantes, especialmente de los últimos semestres, se trasladaron y terminaron su carrera en esas facultades. El pensum en Palmira es diferente al pensum, o era diferente al pensum de Bogotá. Entonces yo hice un semestre y cuando ya tenía el pensum igual, me podía devolver o quedar allá. Y yo me quedé allá y me gradué allá, pero me tocó hacer un semestre más y la tesis, que en Bogotá no había en esa época. Y hubo una serie de comisiones, que entre otras una de ellas fue hablar con el presidente de ese entonces, Alberto Lleras Camargo. Esa comisión logró la visita con el señor presidente y esa visita en presencia de ese grupo de estudiantes llamó a su ministro de Educación telefónicamente y le dio instrucciones para apoyar la creación de la Facultad de Agronomía en Bogotá, en el Consejo Superior. Se crea y se aprueba el nuevo plan de estudios para la carrera de agronomía. El plan de estudios de 1977 fue un cambio muy importante para la facultad, pero casi que el plan de estudios que actualmente se desarrolla en la facultad viene desde el plan de estudios de 1977.
vuelve a crear la tesis de grado como requisito para graduarse, y entonces ese fue un aspecto muy importante para el desarrollo de investigación en la facultad. Los profesores debimos producir proyectos de investigación, buscamos financiación y fue dándose progresivamente la actividad investigativa. Eso realmente ha sido muy importante o fue muy importante para la investigación en la facultad. El programa de los invernaderos para producir plantas para el Parque Simón Bolívar se inicia en el año 81 con un contrato del Ministerio de Obras Públicas. Cuando se terminó el programa del parque en unas 100 hectáreas, entonces también se terminó el convenio que había entre el Ministerio de Obras Públicas y la Universidad Nacional para producir árboles. Cuando yo estaba en la decanatura en el año 89 y con la ayuda del señor rector, se pudo ir a negociar con el ministro de Obras Públicas la entrega de esos invernaderos para la Facultad de Agronomía. El ministerio decidió llevarse 2 vehículos que trabajaban al servicio de los invernaderos y una planta eléctrica gigantesca que nunca se usó. Pero a partir de esa fecha entonces la Facultad de Agronomía pudo empezar a desarrollar nuevamente programas en los invernaderos que originalmente han sido para el Parque Simón Bolívar. Se publica el primer número de la revista Agronomía Colombiana. La revista Agronomía Colombiana se creó en agosto de 1983, en ocasión de los 20 años de la creación de la Facultad de Agronomía. Lo que se quería era entregar publicaciones o artículos producto de la investigación que realizaba por ese entonces la facultad, principalmente. Investigación que era desarrollada en los cursos, también en los proyectos de investigación. Bueno, los programas de posgrado en la Facultad de Agronomía se remontan como al año de 1969, cuando la Facultad de Agronomía, en convenio con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, constituye lo que se llamó el PEG, que era el Programa Escuela de Graduados, en un convenio conjunto. Pero a partir de 1983 ya la universidad se independiza y conforma los programas de maestría en la Universidad Nacional de Colombia bajo la responsabilidad directa de la universidad. En 1995 crea los programas de doctorado con sus diferentes líneas de investigación. Posteriormente se crean desarrollo empresarial agropecuario, especialización en horticultura, especialización en culturas perennes industriales, doctorado en agroecología y finalmente la línea de investigación en cultivos perennes industriales. La Cámara de Representantes de Colombia otorga la condecoración Orden de la Democracia en el grado de comendador a la Facultad de Agronomía con motivo de cumplir 25 años desde su creación. De hecho, los pioneros de la floricultura fueron egresados de la Universidad Nacional, casi todos. El primero fue el doctor Hernando Monroy y después un grupo grande que trabajó en Floramérica, de los cuales muchos tienen cultivo actualmente. Pues la facultad ha hecho muchas tesis en floricultura. El gremio pienso que no las ha utilizado tal como debiera y se necesita mucha investigación. Pero nosotros como exalumnos hemos buscado el apoyo de la facultad y, como les decía, siempre lo hemos encontrado. La Fundación Alejandro Ángel Escobar concede el Premio Nacional de Ciencias al profesor Germán Tovar Rodríguez y a 14 estudiantes por el trabajo titulado La escoba de bruja en cacao en el pie de Montellanero, Colombia, epidemiología, resistencia y manejo. Es muestra la calidad de investigación que ha desarrollado la facultad. Igualmente, las asociaciones profesionales de fitopatología, entomología, suelos, han distinguido muchos trabajos de profesores y de estudiantes con premios nacionales. Se crean las maestrías en protección de cultivos, en suelos y aguas. Llega a las maestrías de la facultad. En 1985 entran los primeros estudiantes
y en 1995 se llega ya a los posgrados a nivel de doctorado. El programa de doctorado en Ciencias Agropecuarias fue creado en el año de 1995. Los doctorados fue un proceso que se inició en 1989 y se terminó en 1995 con la aprobación del programa doctoral por parte del Consejo Superior Universitario. El diseño de este programa doctoral participaron una gran cantidad de profesores de la facultad, profesores de otras facultades de la Universidad Nacional, dando ideas, corrigiendo documentos para que finalmente la universidad los aceptara. Se llamó doctorado en Ciencias Agropecuarias, fue un solo doctorado, pero tenía varias líneas en mejoramiento, en fisiología, en sanidad, las tres áreas importantes. Tenemos la propuesta de un doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, que será intersedes con la sede de Palmira, Medellín y Bogotá, y también nosotros creemos que vamos a administrar a partir del próximo semestre la maestría y la especialización en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y esto va de mano con la creación del área curricular en agroindustria. Después de 1995 ya comienza el retiro profesoral. Muchos profesores, después de haber trabajado 25, 30 años, comienzan a retirarse y viene la renovación profesoral que se ha ido dando progresivamente. Se crea el Centro de Extensión y Estudios Rurales, la Clínica de Plantas y se da inicio al proyecto de hierbas aromáticas. Se da inicio a la especialización en horticultura. Se crea el Centro de Investigación y Extensión Rural, como también se crea el Museo Entomológico, y la especialización en Desarrollo Rural da inicio en el año 2002 y el Grupo de Investigación en Papa inicia y brinda sus progresos en diferentes variedades comerciales. El aporte de la Facultad de Agronomía al sistema productivo papa se puede resumir en tres cosas fundamentales. 1. Nuevas variedades, de las cuales 6 han sido tetraploides y 5 diploides. De las 6 tetraploides, la variedad pastosa suprema es la primera variedad en el país en manos de los agricultores en área desde el año 2009. Y en las papas diploides, la papa criolla Colombia es la principal cultivada, en particular en la zona del altiplano cundiboyacense. Se han hecho aportes significativos en el principal patógeno Phytophthora infestans, al igual que en hongos de suelo, Rhizoctonia solani y Spongospora subterránea. Y adicionalmente a ello, es la investigación que se adelanta en los temas de genómica, e igualmente estudios básicos de genética asociados con caracteres complejos de importancia agronómica en el cultivo de la papa. Con la colaboración del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la facultad da inicio a la maestría en geomática. Comienza la especialización en cultivos perennes industriales. Las sedes de Bogotá, Medellín y Palmira de la Universidad Nacional se unen para la creación del doctorado en agroecología con la colaboración de la Universidad de California. Nosotros como facultad y como universidad creemos que debemos invertir en Marengo. Creemos que el Centro Agropecuario Marengo es un área que no se le ha dado la trascendencia que se le ha debido dar, y la propuesta de la Administración Central de la Universidad es que realmente fortalezcamos el centro con una especie de campus Marengo. Una vez que los doctorados de la facultad están en marcha, con toda su carga de investigación importantísima para la universidad y para este país, creo que uno de los puntos fundamentales es volver a revisar ese plan de estudios y ponerlo en coordinación con la existencia de posgrados, maestrías, doctorados y las especializaciones. Pero hay algunas materias que son nuevas, desde el punto de vista, por ejemplo, de la administración, del comercio internacional, de toda una serie de manejos en los cuales pueden participar los ingenieros agrónomos, que tienen que ser unos profesionales integrales. El país está cambiando, el país cambió. El sector agropecuario tiene un reto muy grande desde el punto de vista
vista de enfrentar su modernización y su desarrollo, y se requiere un profesional mucho más integral y sobre todo un profesional que pueda prestar una asesoría y una asistencia técnica y una participación en temas administrativos, de comercio, etcétera, que son los que se requieren hoy para consolidar ese desarrollo empresarial en el campo colombiano. El Ministerio de Educación Nacional concede la acreditación en alta calidad a la carrera de Ingeniería Agronómica, Resolución 9275 de 2011. En 2013, cuando cumple 50 años la facultad, suceden varios eventos. Cumplen 30 años la Escuela de Posgrados, la revista Agronomía Colombiana. La Universidad Nacional de Colombia figura entre las 150 mejores universidades del mundo en agricultura, según edición del QS Rango Mundial de Universidades por Maestría 2013, World University Rankings by Subject.